Son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, extranjero domicilio. Qué pena de son que canta, errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy Cuba y su historia se adentra en lo que algunos llaman la historia pura, la historia profunda, la historia que hay que conocer. Yo les recomiendo a nuestros amigos de Cuba y su historia que no se pierdan este programa, que va a ser la primera parte y el próximo. Básicamente el tema tiene una importancia vital para entender la Cuba del siglo XX y del siglo XXI. Me refiero a la traición de Fidel Castro a la Revolución Cubana, que el invitado, que fue un hombre muy conocedor de esa época, me refiero a José Heredia, que le vamos a dar muy pronto la bienvenida, llama el golpe de Estado de Fidel Castro, y él tiene razón. Y por supuesto, este programa va a ser sobre el golpe de Estado de Fidel Castro en el año 1951, cuando traicionó todos los predicados democráticos y libres que supuestamente él iba a defender con el triunfo de la revolución. Bienvenido a Cuba y su historia, José Richard Heredia, un viejo amigo, un hombre que ha vivido esta historia que yo les he presentado como nadie, porque fue coordinador nacional estudiantil del 26 de julio, estuvo en la Sierra, estuvo en el Segundo Frente. O sea, muy pocos conocen los detalles de esta historia y por eso lo tenemos hoy en Cuba y su historia. ¿Cómo estás, Richard? Bueno, muchas gracias por invitarme a este programa, Alberto. Para mí es un honor poder intercambiar ideas contigo. Vamos a empezar por el marco histórico, que tú lo conoces mejor que yo, cuando se empieza a gestar no solamente el triunfo, sino el golpe de Estado. Hablar un poco de esa época que tú viviste, participaste y conoces como nadie. Sí, lo más importante para iniciar este asunto es distinguir qué pasó con el 26 de julio como organización y Fidel Castro como jefe guerrillero. Fidel Castro como guerrillero logra deshacerse de la importancia que tenía el movimiento 26 de julio en la forma que lo había organizado Fran País. Porque Fran País es el que dirigía el llano y todas las operaciones de acción y política también. Entonces, eso es eliminado cuando el Fran es asesinado. Explicar cómo fue asesinado Fran y la implicación que hay, tanto de Fidel como de otros más, en la muerte de Fran es otro tema, porque sería muy largo explicarlo. Claro. Pero bueno, es conocido que él utiliza a Vilma Espín como delatora de Fran. Claro, es muy importante. El asunto no solamente desaparecido Fran, queda todavía una cosa importante que Fran había establecido previamente, que era la necesidad de crear otro frente que no fuera el de donde estaba Fidel. ¿Por qué? El choque inicial, tanto ideológico como de propósitos, cuando él se reúne con Fidel, son completamente diversos. Claro. Una cosa pretendía Fidel y otra cosa se pretendía. O sea, que hay un choque entre el llano y la sierra. Exacto. Fran y Fidel. Y no solamente eso, es un problema generacional. La forma en que se constituyó el 26 de julio inicialmente con Fran, eso fue con hombres jóvenes, estudiantes y obreros que salían desde los centros docentes con una preparación política. O sea, salían de los centros estudiantiles, docentes. Fundamentalmente. Y Fidel venía con un grupo de elementos que él pudo aunar, tanto en Pinar del Río como en distintos lugares, un grupo de gente que eran incondicionales a él. Desde ese punto de vista, valiosos también, desde el punto de vista revolucionario, pero él lo controlaba. ¿Y donde lo organiza? En las oficinas del Partido Ortodoxo. Entonces, después de la muerte de Chival. Fidel tenía un antecedente gangsteril. Eso era una cuestión que lo mantenía completamente alejado de que lo aceptara la opinión pública. Y principalmente entidades y personalidades que decían, este es un gángster. Claro. Fidel, bueno, por eso en la universidad nunca pudo ganar en ninguna elección. Claro. Sin embargo, Fran País, que representa una juventud completamente apolítica, preocupada por encauzar el país y con pretensiones democráticas. Y aparte de eso religioso, se encuentra con un individuo como Fidel Castro, que es antecedentes anteriores, eso es patrón mental,
y no dejó de serlo nunca. Entonces, patrón mental de Frank, completamente diferente. Claro. Hombre formado, encuadrado dentro del civismo, dentro de la democracia, dentro de la libertad. Fidel no pensaba en esa forma, esa barrera. Eso choca. ¿Quiénes integran las fuerzas que Frank hace llegar a Fidel para reforzar el desembarco? Sencillamente son estudiantes que habían sido fogueados en el alzamiento de Santiago de Cuba el día 30 de noviembre. Esa gente son los que van allí ya con las armas que había conseguido. Bueno, es cuando él manda el primer grupo al frente de Jorge Sotú. Sí. Y Jorge Sotú tenía un antecedente también completamente de acción violenta, que el que lo frenaba era Frank. Era un individuo que tenía ciertas características. Pero era un hombre como Frank, de pensamiento democrático. Absolutamente, absolutamente. Y muy popular. Después Aquí hay una cosa, Richard, pero no que yo te diga Richard porque todo el mundo te llama Richard, tu nombre es José Heredia, pero cariñosamente los que te conocemos hace años, pues, vaya, utilizamos el Richard, ¿no? Es importante, tú lo mencionaste, o sea, cómo el pasado gangsteril de Fidel y además las relaciones que hace Fidel, hay 2 o 3 nombres en esa época que son importantes porque son todos vinculados con el Partido Comunista. Absolutamente. Sí, sería bueno hablar, comentar un poco esto porque explica un poco el golpe de Estado. Exactamente. Principalmente, cuando yo entro, por ejemplo, en el segundo frente, me encuentro con personas que no tienen antecedentes, ninguno. Me encuentro con Augusto Martínez Sánchez, me encuentro con unos abogados y unos médicos que a la larga su origen no venía ni del Partido Ortodoxo ni del Partido Auténtico. Eran gente, ni eran estudiantes. Ni eran estudiantes y realmente no tenían antecedentes. Mi origen principal es, yo soy miembro de la juventud del Partido Auténtico, desde que tenía 16 años. Entonces me encuentro con esa situación y digo, ¿quiénes son esta gente? Ahí surgen las diferencias. Fidel funcionaba con UCAS, dando órdenes. Y aparte de eso, visto por mí, exactamente, era completamente ofensivo y vulgar con los súbditos, o sea, los entes que están bajo su mando. Déspota. Totalmente déspota y grosero. Eso es completamente diferente a Frank. Frank estableció una línea de moral, respeto y consideración al pueblo. Fidel permitía cualquier tipo de indisciplina de tipo moral porque no era fundamental eso. Eso me di cuenta de la diferencia que yo noto entre lo que es la sierra y el llano. Nosotros vivimos dentro de esa situación porque nos formamos en clandestinaje, porque había que mantener el respeto y la consideración al pueblo, y la gente nos brindaba sus casas, su familia y todo, sin ningún tipo de compromiso. Y eso no existía con la parte de Fidel Castro. Fidel tenía conexiones que no tenían que ver nada con el 26 de julio. Igual que Frank tenía conexiones que no eran conocidas por Fidel Castro. Claro. Eso, pero ahí te topas tú como testigo de excepción en algunas relaciones, como Delio, en fin, háblanos de eso porque eso sí empieza a delatar el golpe de Estado. Sí, por ejemplo, Delio Gómez Ochoa, íntimo amigo de Fidel Castro desde Holguín, es un personaje que es elevado al rango de general, de comandante, el día 7 de abril de 1958, 2 días antes de la huelga de abril. Igual que de Emilio Escalona, es elevado al rango de capitán. Los dos del Partido Comunista. Los dos del Partido Comunista. Y están en la gestión de controlar las carreteras para apoyar a la huelga general. Y a Fidel lo van a buscar, Celia Sánchez lo va a buscar, junto con Aide Santa María, que salga de ahí, que su lugar no era ese, sino tenía que estar en otro lugar porque estaba corriendo un riesgo muy grande. Y eso te lo puedes leer en el libro de Ubermato. Sí. Entonces, esa situación es importantísima. ¿Por qué? Porque después del fracaso de la huelga de abril, que fue boicoteada por el Partido Comunista, el que manda Fidel a La Habana a ocupar la dirección del 26 de julio es Delio Gómez Ochoa, junto con Emilio Escalona. ¿Qué importancia tiene esto? Muy importante. Primero, frenar el movimiento 26 de julio, ponerlo a las órdenes directamente de la Sierra Maestra y controlar la posibilidad de que se abrieran otros frentes. Frentes, por ejemplo, en la Ciénaga de Zapata y frentes en el Pinar del Río. En lo que se estaba trabajando. El 26 de julio estaba trabajando en eso. ¿Qué pasa? Pero eso Fidel no lo quería.
Claro que no. La primera gestión que se hace para una reunión del 26 de julio con Marcos, que era el nombre del Gómez Ochoa, yo recibo una advertencia de amigos míos que dicen, tenga cuidado con un individuo que se llama Marcos, de Elio Gómez Ochoa, viene mandado por Fidel Castro a La Habana a tomar el control del 26 de julio. Pero estaba hablando en la piquera gris con el jefe de la policía, Pilar García. Se da esa advertencia, y esa advertencia cuando me comunican a mí la próxima reunión que cita Marcos, Enzo Infante es el que me lleva la noticia, le digo, ¿dónde va a ser la reunión? Dice, va a ser en tal lugar. Ese lugar es un restaurante que está quemado porque Sergio San Genís, lo había quemado en acción. Entonces, esa reunión es un riesgo, no debes ir a esa reunión, le digo yo. Dice, no, pero es que Marcos cita eso. Digo, bueno, de todas maneras no. Yo creo que no voy a poder asistir. Entonces, esa reunión, todo el mundo cayó preso. La dirección completa del 26 de julio cayó preso. Todo el mundo cayó preso. Y Enzo Infante es el individuo que entrega las gestiones que se estaban haciendo por el alzamiento de Pinar del Río, que estaba en eso Agustín Navarrete y la novia de Fran. Los entrega, todos caen presos. O sea, los entregan los comunistas, que es Claro, curioso. pero la policía y el partido están trabajando juntos. Ese es el problema. La policía de Batista. De Batista, claro, están trabajando juntos. Sí. Pero yo no fui a esa reunión, porque me advirtieron claramente. Y esa advertencia yo tengo que agradecerla toda la vida. Entonces ahí me di cuenta yo del problema serio que teníamos. Sí, ahí además, tú estás delatando, Fran, amigos de Cuba y su historia. En estos momentos estamos precisando los primeros pasos del golpe de Estado. O sea, cómo Fidel lo traiciona todo, traiciona a Llano, traiciona a Fran País, traiciona el 26 de julio por el poder. Y lo traiciona con elementos del Partido Comunista, del Partido Socialista Popular. Suspende Fidel Castro, por orden de Fidel Castro, se suspende la ayuda económica que podía recibir el movimiento 26 de julio en las ciudades. Todo va a parar a la Sierra Maestra. Y nombra a Aide Santa María tesorera en Miami. Y sustituye bueno, no me acuerdo el apellido, al que estaba de tesorero. Sí, pero sustituye a Lester Rodríguez. Okay. Entonces, todo el dinero que se recauda es ese. Sin embargo, ¿cómo me entero yo? Sencillamente hay que mandar un delegado a Miami para solicitar ayuda, porque estábamos en La Habana y no podíamos, claro, no se podía trabajar. La respuesta de Aide fue específicamente, no hay un centavo para nadie, todo va para la Sierra Maestra. Entonces, por eso es que yo tengo que salir de La Habana y voy a parar a Santiago de Cuba otra vez. Okay. En ese momento, el 26 de julio está completamente desarticulado. Quedan cuadritos que se están moviendo a su manera. Es un esquema que había, pero no había realmente una acción popular. Entonces, Fidel en eso controla el frente de Pinar del Río, porque las armas las ocupa la policía, pero hay suficientes armas más tarde para abrir el frente. Pero ya, ¿quién dirige el frente? El otro, el capitán del Medio Escalona, es el que dirige. También afiliado al Partido Socialista Popular. Exacto. Comunista. Por ejemplo, yo voy a Santiago. En Santiago me dan una misión para una gestión en La Habana a unas armas que hay que recoger en La Habana para llevar a Santiago de Cuba. Esas armas eran para abrir un frente en la Ciénaga de Zapata. Cuando yo llego, eso está entregado completamente. Caigo preso allí. Y esas armas nunca se abrió el segundo frente y el individuo que estaba a cargo de esa gestión, fundamentalmente, desapareció. Nadie supo de él. Estamos hablando de... 1958, estamos hablando sobre el mes de mayo. Casi a principios del 58, un poquito ya había pasado la huelga. Ya había pasado la huelga, estamos hablando de junio, algo así, junio de 1958. Amigos de Cuba y su historia, para los que han sintonizado tarde, tenemos hoy un programa de profundidad, un programa de historia neta, pura, como le dicen los filósofos de la historia. Nos estamos analizando, y por eso dije al principio, no se pierdan este programa, que va a ser el primero y después el programa final, sobre el tema de la traición de Fidel Castro a la Revolución Cubana, el golpe de Estado, como menciona
José Richard Heredia, el golpe de Estado de Fidel contra inclusive no solamente las instituciones como el 26 de julio, y ahí viene la muerte de Frank, sino con el objetivo de asumir el poder absoluto y total. O sea, estamos en este programa con José Heredia, que nos habíamos quedado en la huelga de abril, el alzamiento de Pinar del Río. Ahí te dejo. Sí. Muy importante, una de las cosas que se mantuvo siempre fue la diferencia entre el directorio y el AFEU con respecto al 26 de julio, producto de que el día 30 de noviembre el AFEU no pudo producir el acto de apoyo o de diversionista con respecto al desembarco. Y eso trae una diferencia entre el 26 de Frank con José Antonio. Y eso se mantuvo todo el tiempo. Esa diferencia entre esos dos grupos fue una de las cosas que más benefició a Fidel Castro. Claro. Porque esa diferencia no permitía que los estudiantes se unieran en sí, en total. Nosotros el 26 de julio estábamos trabajando con la Universidad de Oriente, pero realmente la Universidad de La Habana teníamos conexiones, teníamos contactos, pero no podíamos decir que estábamos funcionando con la universidad. Con varios presidentes sí, pero no con la universidad. Entonces, esa diferencia trajo también problemas en los frentes de las villas. Esa diferencia la mantuvo Fidel Castro y cuando ya... La alimentó Fidel. La alimentó. Y cuando ya llegan armas mandadas por el Partido Auténtico al frente de las villas, Fidel manda una nota que yo soy testigo cuando la está dando la información la orden a Augusto Martínez Sánchez para que por radio la transmita a todos los cuadros, principalmente. Le dice, a esa gente que están en esa actitud hay que tratarlo de come vacas. No se le puede permitir que tengan una aceptación y que tengan una simpatía. Esa gente no tiene las mismas condiciones. Estamos hablando de los alzados del Escambray. Y esa es una orden que se da por Radio León Feroz a la gente de la villa. Al Che. Claro. Y el Che recibe esa orden de parte de Fidel Castro. Pero aquí hay una cosa que la hablamos, pero a mí me gustaría un poco profundizar, ¿no?, en los próximos minutos, y es cómo Fidel logra desaparecer a Frank Pay. O sea, cómo una figura como Frank, de una pureza reconocida, un hombre que además había creado el 26 de julio, lo había organizado, de pronto... Muy importante. Frank, cuando llega a la conclusión de que va a abrirse el segundo frente, y ha hecho todo lo necesario, de acuerdo con René Ramos Latour, él le manda una carta a Fidel Castro explicándole las razones por las cuales estaba haciendo lo que estaba haciendo y los propósitos que se tenían, y esa carta podemos tener acceso a ella en otra oportunidad, pero no la traje hoy aquí, y esa carta la manda a Fidel. Inmediatamente, ¿qué sucede? Fidel suspende su comunicación con el 26 de julio en el llano. Ya no se comunica con David, que es el nombre de guerra de Frank. A las 72 horas hay una conversación con un individuo de apellido Laborí y otro que se llama Monsenevilla, que eran militares, principalmente Laborí, que era en la Marina de Guerra, en una conversación privada con Frank, y Frank habla con ellos con respecto al segundo frente, al abrir un nuevo frente. En esa gestión del nuevo frente se suspende esa reunión, Laborí va a la sierra, habla con Fidel, posteriormente hay una reunión de urgencia, y ahí es donde acude Frank a esa reunión de urgencia con Laborí y Monsenevilla. No pasan, después de entrada a la reunión, recibe una llamada. Ahí tenemos una foto de Rolando Covela que estuvo en el Escambray alzado, pero, y bueno, esas fotos de Fidel en esa época, por cierto. Pero bueno, seguimos en el relato porque es importante. En esa reunión se recibe una llamada de Vilma Espín, en esa reunión, que ella no estaba autorizada para llamar. Llama. Inmediatamente Frank suspende la reunión. Retirada. Monsenevilla y Laborí van, Frank le da su carro, el carro que manejaba para Frank, se lo dan a Laborí y Frank se queda solo con el dueño de la casa en la calle. O sea, que Frank se queda sin carro. Y llega a la esquina de la calle, pero llegando a la esquina inmediatamente entra
o sea, la caravana militar dirigida por Sala Cañizares, que viene y coge todo el mundo preso. Esas dos personas están presas. Ahí es donde matan a Frank. Y entonces, cuando lo detienen, él no sabe quién es Frank. Y le pregunta a Randich, que era el que iba allí, que fue enviado precisamente porque conocía a Frank. Claro. O sea, él fue a buscar a Frank. Y entonces dice, ¿tú conoces a esto? Dice, y Randich le dice, sí, este es Frank Pay. Y ahí lo matan. E inmediatamente lo ametrallan ahí y después los rematan otra vez. O sea, que la traición de Fidel a Frank comienza con la llamada de Vilma, que además Frank no quería hablar con Vilma. O sea, Frank se olfateaba, obviamente, la traición. Y ahí viene después lo que tú acabas de contar, que le da el carro a Laborí y cuando él sale, lo delatan y lo matan, o sea, lo asesinan prácticamente. A Laborí lo vine a conocer yo después. Yo no sabía nada de esto, pero lo conozco yo el día 31 de diciembre en Santiago de Cuba, en los terrenos de la refinería, cuando está junto con Fidel Castro, a donde yo estoy dando el informe con respecto a la huelga general, diciendo a Fidel, ya estamos ready para la huelga general, es otra historia que podemos hacer. Y entonces está Laborí, que es jefe de la tripulación de la fragata Máximo Gómez, que está fondeada en la bahía de Santiago ¿Y de Cuba. Laborí también estaba vinculado con el partido? Bueno, yo no lo conozco a él, yo sencillamente sé que estaba ahí. ¿Y qué pasa? Ese día, cuando yo le doy el informe a Fidel, ya estamos ready para la huelga general, él le dice a Laborí y al otro que estaba con él, no me acuerdo quién es, dice, a mi orden, bombardeen el cuartel Moncada. Es decir, el barco La Aurora de Rusia, cuando la revolución de Rusia, el bombardeo, esa es la gestión. Eso con el tiempo yo he llegado a esa conclusión. Estaba emulando todo el proceso histórico de movimientos rusos con respecto al cubano. Pero ya en esa época, Richard, ya tú sabías, conocías los detalles peligrosos de su relación con elementos que eran del Partido Comunista. No, donde yo tengo la convicción de que no hay problema, que ya ellos están de acuerdo, es cuando entro a Santiago de Cuba para preparar la huelga general y el que me da una nota para el Partido Comunista en la Sierra, es Carlos Rafael Rodríguez. Hazme el favor, ¿tú crees que puedas llevar esta nota a la gente nuestra en Santiago? Digo, ¿qué dice esta nota? Dice, no, es para la gente nuestra. Digo, ¿Fidel sabe de eso? Dice, sí. ¿Puedo abrirla? Sí. El Partido Comunista recibía la orientación de Carlos Rafael Rodríguez de ponerse a mi disposición para la huelga general, a lo que yo dijera. Yo voy a ver a Fidel y le pregunto, ¿tú sabes de esto? Dice, sí, Richard, pero hay que tratar con todo el mundo. Empezar por el arzobispo y termina con todo el mundo tiene que participar en eso. Tenemos que utilizar a todo el mundo para resolver esto. Y ahí yo me doy cuenta. Sí, pero es curioso porque el Partido Comunista hasta hace unos meses no estaba apoyando a la sierra. Bueno, porque quien da la orden realmente para que el partido se vaya a la sierra es Rusia. Y esto lo sé yo porque en septiembre de 1960 yo recibo a una persona en mi casa que es mandada por una persona que admiró unos artículos que yo escribía, se llamaba Inquietud, y ese individuo me dice, mi padre me manda a hablar contigo para advertirte qué ha pasado, qué está pasando y qué va a pasar. Y tu vida está en riesgo. Entonces, ese individuo había sido dirigente nacional del partido del PAU, de Batista, donde habían ido a parar muchos comunistas que estaban en contra de Mujal, ahí en la CTC. Además, es importante destacar, y eso tú lo sabes mejor que nadie, que cuando Batista gana en el año 40 la presidencia de la República de Cuba, la gana en coalición con el Partido Comunista. Siempre estuvo relacionado con eso. Claro. Quien da la orden es Rusia, la cumple Batista, el partido la ejecuta. Yo estoy presente cuando se pronuncian en Carlos Rafael está presente en reunión de la dirección en la Rinconada. Entonces, todo eso pasa. Además, el partido se pone a mi disposición. ¿Cuál es mi condición cuando me van a ver? Me van a ver en Santiago. Yo no espero que me vaya a ver nadie. Y me va a ver la gente. No, pero tú vienes de la sierra. Ladislao Carvajal
que era secretario general del partido en la provincia, y aparte es un individuo que lo acompañaba, siempre se me olvida el nombre de él, pero un hombre de la KGB. Después supe con el tiempo. Ese hombre nunca habló, pero estuvo presente. A ponerse de acuerdo. ¿Qué querían? La tercera parte del movimiento sindical, garantizado a la ida de Batista. Claro. Entonces, yo no puedo aceptar eso, no puedo llegar a acuerdo. Demuéstreme que ustedes tienen suficiente personal como para eso. Y yo, bueno, fulano, Simón, dale a Richard ahí el control que vea todo el padrón del partido. Richard, nos quedan 4 minutos en esta primera parte del programa. Ya hemos compartido con los amigos oyentes los elementos, los dos elementos principales del golpe, la eliminación de Fran por una parte, el fracaso de la huelga de abril, y entonces ahora tenemos los elementos del partido frente a la salida de Batista, que ya están colocándose en posiciones clave. Nos quedan 3 minutos, vamos a hacer una especie de resumen de esta primera parte. Muy importante esto. Primero, el paso que se da es que como no existe el 26 de julio debidamente, hay una orientación a reunirse con la gente de Montecristi, Movimiento Montecristi y el Partido Comunista. Reciben la orden de Néstor Rodríguez, el que ejecuta esa orden, como hombre de inteligencia. Se acepta aquello. Es por eso que después Fidel Castro nombra miembros de Montecristi en el Consejo de Ministros. Hay una cosa importante, habían nombrado a Urrutia presidente ya con el triunfo de la revolución y lo destituyen. Esa parte del golpe, sacaron a Urrutia. Claro, pero Urrutia surge precisamente porque Fidel trata de crear un gobierno de equilibrio para confundir a todo el mundo y no depender del 26 de julio. Eso lo plantea en la sierra. Se ejecuta eso, cae Batista, Urrutia es el presidente, pero ya hay que quitarse a Urrutia. ¿Qué pasa? El Departamento de Justicia, o sea, el Tribunal Supremo, está integrado por individuos cuyos, tanto Hart como otro hijo, hay dos hijos de jurisconsulto de esto, que han muerto en combate el 26 de julio. Esa gente, cuando le presentan al Tribunal de Cuentas, el Tribunal Supremo, la posibilidad del tránsito de poderes, dicen que no, porque Batista se fue y no hay tránsito. Por tal motivo, la revolución es fuente de poder. Al ser fuente de poder. Y por eso hay que sacar a Urrutia. Sobraba. Y eso garantiza que Fidel ya tiene control. Bueno, amigos de Cuba y su historia, lamentablemente el tiempo de la televisión corre rápido. Hemos analizado las 2 primeras partes del golpe de Estado de Fidel Castro contra el pueblo de Cuba, porque la revolución cubana, obviamente, incluyendo el 26, el directorio, no querían un país comunista, pero Fidel y Raúl Castro estaban dentro de la traición. En este primer programa confiamos en que ustedes hayan entendido toda la gravedad y la profundidad de los datos que Richard Heredia ha compartido con nosotros y con ustedes. Y, por supuesto, agradecemos a José Richard Heredia su presencia en Cuba y su historia. En esta primera parte vamos a tener un segundo programa para la semana próxima, que será la conclusión, la parte final de este, como dice Heredia, golpe de Estado de Fidel Castro. Gracias, Richard. Gracias a ti, gracias a las empresas que nos permite pronunciarnos al pueblo. Y nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde.